Hola, hola, hola. Esto es el podcast de la Academia de Trabajo Social, capítulo 77. Soy Víctor Nieto, de victornieto.es, trabajador social y comunicador. Y antes de continuar con el episodio de hoy, no te pierdas el siguiente mensaje. Seguramente quieras ampliar conocimientos y estés buscando un curso, pero no sabes cuál buscar o te estarás preguntando, ¿será propio para nuestra profesión? Tranquilo, tranquila, porque más de 100 cursos te están esperando en www.academiatrabajosocial.com. Cursos creados por y para trabajadoras y trabajadoras sociales y homologados por colegios oficiales. No pierdas más tiempo buscando en internet y encuentra los mejores cursos en una única web: www.academiatrabajosocial.com. Bienvenida y bienvenido a este podcast que damos a conocer la profesión en todos sus prismas, de todas las maneras posibles que jamás seguramente alguien te haya contado, pues aquí lo vamos a hacer. Hoy vamos a hablar sobre algo que mucha gente me ha comentado: Víctor, ¿por qué no hablas sobre la ética? Y bueno, porque es un tema tan importante que siempre hay que hacerlo con alguien profesional, y enseguida vamos a hablar sobre este tema con una compañera. Pero antes, ya sabes que tengo que recordarte que si nos estás escuchando en Podimo, Spotify, Evox, Apple Podcast o incluso en YouTube, ya sabes que la mejor manera de dar a conocer nuestra profesión es compartiendo este podcast. Lo puedes hacer a través de tu WhatsApp, redes sociales, hablarlo en un bar de "he escuchado este podcast", porque yo creo que es la mejor aportación que puedes hacer a nuestra profesión, no esa corresponsabilidad que tenemos con el trabajo social. Y por supuesto, pues oye, si le das like y estrellitas, el podcast sigue creciendo y todos muchísimo más felices. Dicho esto, ahora sí llega el momento de charlar con la compañera Silvia Alba Ríos. ¿Qué tal estás, Silvia? Hola Víctor, muy bien, Bueno, vamos a hablar de, encantada. de un tema que requiere de su tiempo, de su espacio, pero que es fundamental en nuestra profesión, que es la ética. Pero antes, ¿quién es Silvia? Bueno, Silvia es, primero que todo, una trabajadora social. Hace 16 años que me dedico a la profesión y trabajo principalmente, o durante toda mi carrera profesional he trabajado con personas con pluridiscapacidad, pero me he especializado en el ámbito de la ética aplicada. La ética aplicada, qué interesante. Vamos a desgranar. Bueno, vamos a desgranarlo ahora. ¿Qué es esto de la ética aplicada? Porque muchas veces no se conoce. Bueno, la ética aplicada es, o sea, tendría que explicar primero qué es la ética, ¿no? La ética es diferente a lo que la gente en un contexto, digamos, informal, diferencia entre ética y moral, ¿no? Digamos que la moral es como aquello vivido, como nosotros vivimos los valores morales, pero la ética es la respuesta a qué son esos valores morales, ¿no? Que nosotros tenemos personales, individuales. Entonces, la ética es aquella herramienta que utilizamos los y las profesionales para dar respuesta, sobre todo cuando tenemos dilemas éticos en la práctica profesional. Entonces, utilizamos este conocimiento de la ética para resolver casos que nos preocupan en nuestro día a día. Por eso se llama ética aplicada a casos que generan dilemas morales. Al final, igual que tenemos el informe social o el diagnóstico en trabajo social, al final podemos decir que es una herramienta más que podemos utilizar en nuestro día a día, ¿no? Por así decirlo. Sí, para mí es la herramienta porque claro, el diagnóstico social, por ejemplo, nos ayuda o es básico para poder desarrollar esta deliberación ética. Es decir, para tú poder deliberar sobre un conflicto ético necesitas conocer el contexto social, biopsicosocial de la persona. Por lo tanto, si no tienes un diagnóstico social,
es muy difícil poder llevar a cabo una deliberación ética. Bajo mi punto de vista como trabajadora social, ¿eh? Supongo que habrá profesionales que no estarán del todo de acuerdo. Bueno, cuando estamos hablando de tu experiencia, pues es un poco lo que nos recogemos. Em, Dicha esta pincelada, ¿no? Así como por encima de lo que es la ética aplicada, ¿tú cómo llegas a especializarte en este tema? ¿Por qué te llamó la atención? Pues mira, yo realmente creo que me decidí a estudiar trabajo social gracias a la ética, porque yo cuando estudiaba en bachillerato, de hecho en la escuela ya te daban a elegir entre las asignaturas ética y religión, yo elegí ética y empecé a conocer lo que eran los valores eh, morales que al final te llevan pues, a reflexionar sobre lo que es la justicia social, la dignidad, la intimidad, el respeto, etcétera. Y entonces aquí es cuando empecé a detectar que había muchos colectivos que, que, bueno, que sus derechos realmente pues estaban vulnerados y que alguna cosa había que hacer al respecto. Entonces, a partir de aquí, me interesé mucho por la profesión del trabajo social y fue cuando inicié mis estudios en trabajo social. Digamos que fue mi punto de partida. Y entiendo que, claro, durante todos esos años de carrera, siempre esto lo tenías ahí como presente, ¿no? Siempre. Durante mis años de estudio, durante mis años de práctica profesional, siempre ha estado presente la ética. Y claro, cuando uno se pone a buscar trabajo en nuestra profesión, Silvia, suele ser complicado, pero si encima quieres dedicarte a un ámbito que aparentemente pueda ser más desconocido a nivel profesional, ¿no? Eh, ¿Tú cómo lo encuentras? O no sé si lo encuentras y luego lo introduces. Bueno, yo siempre he buscado la transversalidad de mi figura profesional. Digamos que he creado yo mi propio rol profesional. Entonces, allí donde he trabajado, he buscado poder aplicar de alguna manera la ética a mi labor profesional, ya sea dando formación o de ética en sí misma o de buenas prácticas profesionales o de revisar prácticas profesionales que a veces, ¿no? Por falta de tiempo o por inercia o porque pensamos que se tiene que hacer así, porque lo dice el código ético o porque lo dice una serie de prescripciones eh, normativas o morales que nos indican pues, la organización donde trabajamos. Yo siempre pues, me ha gustado revisar estas prescripciones y plantearme si realmente eso era así porque sí o se tenía que hacer de otra manera. Además, me ha ayudado muchísimo escuchar desde la escucha activa, ¿no? Desde la técnica de la escucha activa, eh, cómo vivían su realidad las personas a las que se prestaba acompañamiento y atención, ¿no? Esto para mí ha sido básico. Yo cuando trabajaba en una residencia de personas con pluridiscapacidad y me planteaban que las normas de la residencia no les parecían bien, em, pues al final pensaba, ostras, quizás hay cosas que son replanteables, ¿no? Y normalmente tenían que ver con temas que tenían mucha incidencia en la ética, pues a su intimidad, a su libertad, a su autodeterminación, etcétera. Y la gente, los compañeros, las compañeras, Silvia, eh, ¿están predispuestos a este tipo de supervisiones o crees que todavía hay reticencias a ello? Bueno, en mi experiencia creo que todos estamos más o menos alineados y alineadas eh, y ha tenido muy buena acogida. De hecho, mm, cuando hay algún tipo de duda, siempre, bueno, han hecho la consulta porque además nosotros establecimos
los espacios de reflexión ética en la entidad donde yo trabajo, y que son espacios consultivos y donde se hacen llegar pues todas las propuestas y todas las dudas o dilemas que se generan en la práctica asistencial. Entonces, ha tenido muy buena acogida, la verdad que sí. Qué interesante, qué interesante. Y claro, tú lo tenías desde el principio en tu mente, ¿no? Dedicarte a este ámbito, pero entiendo que te has tenido que formar y especializar. Sí, ¿Cómo fue yo, ese proceso? bueno, yo hice un posgrado de experta en ética aplicada a la acción social y psicoeducativa, donde sobre todo profundizamos en los métodos deliberativos, porque para tomar decisiones que ofrezcan respuestas éticas, existen unos métodos, no es simplemente reflexionar. De hecho, cuando yo hablo de espacios de reflexión ética, hablo de espacios de reflexión y acción ética, pero para ello hay una serie de pasos previos que hay que seguir y hay que conocer, que que se sustentan sobre todo en los principios de la bioética y bueno, implica tener una formación bastante extensa, claro. Y un poquito, no sé si nos podrías detallar qué es esto de los métodos liberativos. Los métodos deliberativos es una serie hay diferentes tipos de métodos. Bueno, según hay varios autores y cada uno te propone un método deliberativo. Lo que pasa es que al final, bueno, pues tú haces servir el que creas que se corresponde más también con la realidad de las personas que estás ofreciendo atención. Pero son procesos que has de seguir para llegar a ofrecer una recomendación ética rigurosa, que sea proporcional, que sea eficaz, que sea respetuosa. Ujú. Entonces, estos métodos, la mayoría de ellos, en algún punto del proceso, se centran en los cuatro principios de la bioética, que son la beneficencia, la no maleficencia, la justicia y la autonomía. Muy interesante. Y Ujú. Silvia, una de las preguntas que yo creo que nos hacemos muchas veces, ¿no? Pero que creo que es importante también traerla hoy al podcast. ¿Qué responsabilidad tenemos las trabajadoras sociales en la vida de las personas y si somos realmente conscientes de ello? Sí, es un tema que siempre cuando doy alguna formación, siempre incido en que no solamente las trabajadoras sociales, yo creo que todas las profesionales que nos dedicamos al ámbito asistencial tenemos un gran poder sobre las personas y que hay que utilizarlo de una manera correcta, porque puede ser un poder transformador o destructor. Y además, ese, yo digo que tenemos poder porque promovemos el cambio, sin connotación negativa. Yo creo que a la hora de acompañar a las personas, más que poder, tenemos que utilizar eh, métodos de acompañamiento para facilitar la toma de decisiones. Ujú, Para mí es muy importante, sobre todo cuando trabajamos con personas que tienen a lo mejor pues con menores de edad o con personas que tienen una afectación cognitiva o una competencia reflexiva limitada. Tenemos que ofrecer todos aquellos soportes, agotar todos aquellos soportes para que puedan tomar la decisión de la manera más autónoma posible. Y de esta manera, cuanto más soportes, o sea, yo creo que está equilibrado, ¿no? Cuanto más soportes ofrecemos, menos es el poder que tenemos que ejercer sobre las personas. muy interesante. Tú te estás enfocando mucho, Silvia, a personas que tengan, pues eso, ¿no? Multidiscapacidades, como comentas, pero entiendo que podemos aplicar y debemos aplicarlo en cualquier contexto, ¿no? Sí, totalmente. Quien tiene la información es quien tiene el poder. Entonces, cuando tú facilitas, eh, pues esto, ¿no? Cuando viene una persona a hacerte una consulta y tú
tienes la información, los recursos y la potestad para poder ofrecer aquella respuesta asistencial, lo razonable, creo yo, es que le puedas facilitar todo el abanico de posibilidades que tiene para que pueda decidir qué es lo mejor para su calidad de vida, para su dignidad, para su bienestar. Sí, que muchas veces a lo mejor, ¿no? Nos viene una persona contándonos una situación y le decimos, bueno, pues lo que necesitas es este recurso. Bueno, pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es contarles todos los recursos que están a su disposición y que la persona también pueda tomar esa decisión y pueda ser partícipe. Por aterrizar un poco más todo esto que nos estás contando, súper interesante, a la par, Silvia, que necesario, ¿algún caso real, concreto que nos puedas explicar para que también los oyentes puedan entenderlo mucho mejor? Sí, bueno, yo siempre tiendo a irme al ámbito que es el que más conozco, ¿no? Como te decía, el de la pluridiscapacidad, pero bueno, habrían muchos otros. Em, yo creo que, bueno, te voy a poner un caso real. Una persona que tiene problemas de deglución, esto no necesariamente le tiene que pasar a una persona con pluridiscapacidad, le puede pasar a una persona que pues está en un proceso de Alzheimer y de pronto pues ha perdido la capacidad para comer pues alimentación, un alimento digamos entero, ¿no? Sólido, por así decirlo. Sólido, exacto, que empieza a tener problemas de deglución o que ha tenido un accidente de tránsito y bueno, tiene un daño neurológico y esto provoca que de repente todos sus capacidades físicas pues se vean afectadas. Entonces, a esa persona le ofrecen una prescripción médica o por parte de logopedia o de la persona que tenga la potestad para hacerlo y le dice que a partir de ahora tiene que comer el alimento pues triturado. Y esa persona no está dispuesta porque para ella pues comer es un placer y supone la alegría de vivir, ¿no? Yo conozco muchas personas que dicen lo que más me gusta en la vida es comer, ¿no? Y de repente pues te privan de ese placer. Pues ahí se genera un dilema ético cuando la persona te dice, no pienso comerme el alimento triturado, si no me lo ofreces, aunque sean trocitos, no me lo voy a comer y se niega a comer. Esto es un gran dilema ético que contrapone el principio de la autonomía contra el principio de la no maleficencia, ¿no? Que hablábamos antes, de los principios de la bioética. Muy interesante, claro, aquí lo que decías antes al principio también de la entrevista, tras ese diagnóstico, conocer a la persona, conocer todo su contexto, va a poder ayudar, ¿no? A un poco ver por dónde caminar. Efectivamente, en este sentido, yo creo que se ha visto siempre, esto sería un tema que correspondería quizás a un comité de ética asistencial, ¿no? Sanitario, y entonces los comités de ética asistencial tienen una raíz eh, con una presencia por parte de profesionales de la medicina y de la enfermería muy potente. La figura profesional de trabajo social sanitario pues no ha estado prácticamente presente en estos comités. Sin embargo, yo creo que nosotros y nosotras conocemos a la persona o debemos conocer a la persona, cuáles son sus preferencias, cuál es su modo de vida, qué supone para esa persona la felicidad. Tenemos que abogar por su derecho a la vida y a cómo quiere vivir esa vida. Conocer a la familia también para ver qué soportes, qué apoyos está dispuesto a ofrecer. Si tiene hecho el documento de voluntades anticipadas y si no, animarle a que lo hagan. O sea, todo este trabajo, que para mí es cualitativo, es que corresponde al ámbito del trabajo social sanitario. Sí, 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 además en este contexto que planteas. Silvia, ¿crees que le damos la importancia que tiene al código deontológico dentro de nuestra profesión? ¿Lo tenemos tan presente o deberíamos tenerlo más presente? Bueno, es lo que te comentaba. Yo creo que en principio, o sea, en general sí que se le da la importancia. Lo que pasa es que como
andamos muy justos de ratios profesionales, aprieta el tiempo, tenemos una demanda asistencial muy grande y la exigencia que hay, y los casos digo casos, pero me gusta hablar de personas a las que atendemos, tienen vidas muy complicadas, a veces se hace difícil parar y centrarse pues, en lo que nos dicta el código deontológico, porque muchas veces se tiene que trabajar lamentablemente por inercia para optimizar tiempo. Sí, que al final muchas veces lo que hablamos siempre, ¿no? Estamos tan centrados en lo urgente que dejamos un poquito al lado lo importante. Y además tú también comentabas mucho en el ámbito, pues eso, ¿no? Sanitario, pero por ejemplo, yo he visto mucho también en el tema de las personas mayores cuando las familias determinan que tiene que ir a una residencia, ¿no? Y la persona mayor, pues oye, cognitivamente está bien y no quiere ir a una residencia y quiere estar en su casa y en su hogar, ¿no? Y cómo las familias ahí un poco juegan también ese papel. Ahí también tenemos un punto importante, los profesionales del trabajo social, tanto con la persona usuaria como con la familia, ¿no? Sí, efectivamente también yo creo que el problema es que los servicios residenciales que tenemos, al menos a nivel nacional en este país, tienen un enfoque asistencial con un modelo bastante, según como hospitalario. Entonces, claro, no son espacios agradables que favorezcan em, la intimidad, la tranquilidad, la individualidad. Entonces, también por eso muchas personas no quieren ir a vivir a residencias. Yo no estoy en contra de la institucionalización siempre y cuando los servicios residenciales puedan tener unas unidades de convivencia mm, pequeñas, que puedan tener sus baños en las habitaciones, las personas que viven allí puedan invitar a las familias, están en su casa, tiene que ser un modelo lo más parecido a un hogar, Ujú. cuando no hay remedio, porque también tenemos que pensar que las familias tienen unos ritmos de vida muy acelerados y claro, a veces es imposible, ¿no? Poder atender a la persona en el domicilio y está claro que no tenemos recursos suficientes para poder atender a las personas en su casa 24 horas. Es insostenible. Ojalá se pudiera. Aún así, vuelvo y repito que yo no estoy en contra de los servicios institucionales siempre y cuando siguieran, por ejemplo, los modelos nórdicos de atención residencial. Ujú. Yo recuerdo, y pongo siempre el caso de una directora eh, de una residencia, bueno, es aquí en la Comunidad de Madrid, pues de precios elevados, por no decir el lugar, ¿no? Y la directora cuando llegó al centro, una de las medidas que tomó es, oye, si la familia viene a la residencia y quieren pedir pizza a domicilio, que se traigan aquí la pizza, ¿por qué no podemos crear? Igual que en sus casas las piden, oye, pues a la que vienen a ver a la abuela y lo quieren pedir, vamos a intentar abrir estos espacios para que puedan ser lo más hogar posible. Así que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Silvia. Hace unos días diste una ponencia sobre el acompañamiento, ¿no? Y creo que era el acompañamiento y el soporte en la toma de decisiones de personas con discapacidad intelectual y salud mental. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué conclusiones o así, qué tips nos puedes dar de aquella ponencia? Sí, la conferencia que di fue sobre un documento que hemos creado, el espacio de reflexión ética de DINCAT. DINCAT es una federación de entidades de discapacidad intelectual de Cataluña y es un documento que orienta al soporte a la toma de decisiones. Y está, bueno, el documento consta de cuatro partes, principalmente desde la perspectiva jurídica, abordando el cambio de ley que hay sobre el soporte a la capacidad jurídica. El, después también se ofrecen lo que hablaba antes, ¿no? Los tipos de soporte que se tienen que facilitar a las personas para que puedan tomar las decisiones. Luego también abordamos desde una perspectiva ética que es la libertad, que es un tema bastante complejo.
Y por último, y bastante difícil fue justificar éticamente, o sea, cuándo está justificado éticamente realizar medidas coercitivas eh, para personas con discapacidad intelectual durante la toma de decisiones. Es decir, no todo está permitido. Ahora la ley dice que ya nadie está incapacitado legalmente y que todo el mundo es libre de hacer y decidir lo que quiera y lo que pueda. Va a ser muy difícil para mí ahora resumirte porque la verdad es que cometería un error, si intentara resumirlo, pero bueno, para ponerte un ejemplo, si la ley dice que ahora todo el mundo tiene derecho a decidir y que nunca se puede eh, practicar una medida coercitiva, si una persona eh, intenta tirarse por un balcón y está en un estado pues, de enajenación mental, eh, aquí digamos que estaría a priori estaría justificado, por lo menos pararle para que intentara reflexionar y poderle ayudar de alguna manera para que no llevara a cabo esa acción, ¿no? Ujú. Es un caso muy extremo y, como te digo, es reduccionista que yo ahora te diga esto, pero iba un poco en esa línea. Entonces, este documento ofrece una serie de indicaciones que se han de seguir para poder justificar cuándo está éticamente justificado realizar estas medidas coercitivas, ¿no? Si, por ejemplo, hay que hacer una contención física para evitar que una persona agreda a otra en la calle, pues a lo mejor hay que hacerla, ¿no? Porque la protección de las terceras personas está por encima del derecho a agredir de una persona que tiene un problema conductual, ¿no? Ujú. No, un tema, vamos, que da para mucho y como tú comentabas, ¿no? Esa ley 8/2021, que es importante formarse en ella y tener en cuenta esta novedad ante la ley. Bueno, como nos queda poquito tiempo y tengo todavía dos cositas que preguntarte, Sí. vamos a hablar un poquito de futuro y de emprendimiento. Silvia, ¿cómo ves el futuro de nuestra profesión? Yo creo que está en pleno apogeo. De hecho, me interesa muchísimo las personas que estáis emprendiendo o que lleváis un tiempo emprendiendo y os sigo y veo todas las acciones que lleváis a cabo. Lo veo muy interesante. Claro, yo creo que en un principio a quien yo alguna vez he comentado, ¿no? Pues mira, me gustaría poder intentar emprender en trabajo social. Y entonces la gente me responde, ¿pero qué quieres? ¿Privatizar el trabajo social? Y para nada se trata de esto, ¿no? No, Creo que se son trata, cosas distintas. efectivamente. Entonces creo que es algo muy innovador. Yo muy bien no sé cómo hacerlo, por eso es lo que te comentaba el otro día, que de momento os tengo como referentes y voy siguiendo muy de cerca vuestros pasos, pero creo que es algo que tendrá futuro. Pues vamos a hablar de futuro, ¿vale? En esta quinta temporada, bien digo, del podcast, Silvia, no estoy solo, estoy acompañado de la inteligencia artificial, ¿vale? Concretamente de Assist IA. Y yo le he preguntado, pues, sobre tu futuro laboral, sobre qué va a pasar con Silvia dentro de 30 años en 2053. Entonces, vamos a escuchar a ver qué dice la inteligencia artificial y luego me comentas si te gusta, si no te gusta, si crees que pueden ir por ahí los tiros. ¿Te parece? Vamos a ver qué dice. En el año 2053, el mundo estaba inmerso en una era donde la inteligencia artificial se había convertido en una parte integral de la sociedad. Silvia, una trabajadora social con una pasión por la ética y los derechos humanos, se encontraba en el epicentro de un debate crucial sobre la aplicación ética de la IA en el cuidado y la asistencia a las personas. En su trabajo diario, Silvia colaboraba estrechamente con un equipo diverso de inteligencias artificiales que asistían en la gestión de casos y el apoyo a comunidades. Estas inteligencias artificiales eran sofisticadas,
capaces de analizar datos, identificar patrones y ofrecer soluciones personalizadas para mejorar la vida de las personas. Un día, Silvia se enfrentó a un dilema ético. Una de las IA con la que trabajaba, llamada ARISE, había desarrollado un algoritmo avanzado para predecir el riesgo de abandono escolar en niños y adolescentes. ARISE podía identificar con alta precisión aquellos casos en los que los jóvenes estaban en mayor riesgo, lo que permitía intervenir tempranamente y ofrecer apoyo. Sin embargo, Silvia descubrió que el algoritmo tenía un sesgo inherente. Estaba discriminando a ciertos grupos étnicos y socioeconómicos, lo que llevaba a que algunos niños fueran etiquetados como de alto riesgo sin una base sólida. Esto generaba problemas en la comunidad y, lo que era más preocupante, perpetuaba la desigualdad en lugar de mitigarla. Silvia se negó a ignorar este problema. Convocó a un equipo interdisciplinario que incluía a expertos en ética, programadores y representantes de las comunidades afectadas. Juntos, trabajaron para revisar y reconfigurar el algoritmo, introduciendo medidas de corrección de sesgo y recopilando datos más representativos y diversos para entrenar a la IA. La historia de Silvia y su equipo se convirtió en un ejemplo destacado de cómo la ética y la inclusión podían incorporarse con éxito en el desarrollo de la inteligencia artificial para el beneficio de la sociedad. Bueno, pues, ¿qué te ha parecido? Interesante, creo que no sé si llegará a pasar esto, pero yo creo que la inteligencia artificial no puede sustituir nunca la labor de las profesionales del trabajo social. Sin embargo, creo que sí que nos podemos apoyar mucho sobre todo en lo que ha dicho al principio, ¿no? En la interpretación de datos, en hacer propuestas. Pero es que yo creo que tenemos una serie de técnicas, conocimientos científicos y habilidades que no puede tener la inteligencia artificial. Pues, ¿Cómo puede interpretar la inteligencia artificial el lenguaje no verbal, ujú. por ejemplo? Pues mira, fíjate, tú hablabas de emprendimiento. Anda que no podemos estar los profesionales del trabajo social en este tipo de empresas que trabajan con la inteligencia artificial, poniendo un granito de arena sobre la ética y cómo utilizar esta inteligencia que ha llegado a nuestras vidas y que tenemos que aprender a convivir con ellas. Pues, Sí, como complemento es perfecto, pero no pueden sustituir, yo creo, el pensamiento y la reflexión humana, que no solamente tiene mucho que ver también con cosas que son propias de la condición humana, ¿no? ujú. Pues dicho esto, yo no sé si te has dejado algo que digas, oye, Víctor, es que quería comentar esto en el podcast. No, yo creo que sí que es, o sea, como para concluir, y siempre es un dilema que tengo con todas mis compañeras y no solamente de profesión, de trabajo social, sino también con mis compañeras pues, psicólogas, fisioterapeutas, etcétera, de las cuales he aprendido mucho sobre ética sin ellas saberlo. Eh, yo he aprendido muchísimo, como he dicho antes, de las personas a las cuales brindo atención, porque siempre estoy muy atenta y no solamente de las que pueden expresar su opinión verbal, sino de aquellas que también la expresan mediante una mirada, un llanto, un signo de malestar. Esto para mí es esencial. Me gustaría aclarar que la toma de decisiones no se hace solamente desde la reflexión y desde la comunicación verbal, sino también eso con expresiones más basales para no excluir a ningún colectivo. Y por último, pues eso, animar a mis compañeras de profesión a que continúen revisando procesos, prácticas asistenciales, atendiendo a las personas desde la honestidad y desde la dignidad, porque siempre hay tiempo, siempre hay tiempo. Y si no lo hay en horas laborales, pues lamentablemente yo creo que somos trabajadoras sociales de pies a cabeza las 24 horas
en otros espacios. Y si no, pues toca reivindicar también que dentro de nuestras jornadas laborales se creen espacios concretos, igual que en muchos sitios todos los lunes hay reunión. Bueno, pues a lo mejor habrá que empezar a instaurar también estos espacios. Silvia, muchísimas gracias por habernos contado este tema tan necesario e interesante. Y yo creo que estoy sin duda que la gente que escuche el podcast se les ha removido ahí algo y tendrán todo esto en cuenta. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti por darme la oportunidad también de compartir mi gran pasión con todas vosotras y vosotros. Y hasta aquí el podcast de hoy. Y bueno, tengo que decir, el podcast del año de este 2023 finaliza con este podcast número 77. Pero bueno, no pasa nada, que en 2024 ya sabéis que seguimos aquí teniendo cita los martes cada 15 días. Por último, si todavía no lo has hecho, venga, hazlo ahora. Puedes compartir el podcast en tus redes sociales y, oye, si me mencionas a mí, mencionas a Silvia, pues también nos hará muchísima ilusión y sobre todo, pues like y 5 estrellitas para que el podcast siga teniendo buenas posiciones dentro de nuestra profesión. Y como siempre digo, sed muy felices amantes del trabajo social.